¿Sí? Tenemos Santa Cena y seguimos con nuestro estudio del libro de Romanos. Pero vamos a orar. Algo que el Espíritu Santo me hacía recordar en el tema de la adoración y la alabanza, es que cuando uno llega a la iglesia, hermano, todos venimos con problemas. De alguna manera u otra, tenemos problemas tal vez familiares, laborales, de salud. Y es bien difícil desprenderse de estos problemas cuando uno adora y alaba a Dios. Tenemos que aprender a rendirnos totalmente, bloquear eso. Porque a veces estamos adorando o alabando y estamos pensando en otra cosa, ¿o no? O solo a mí me pasa. Hay que ser sinceros con Dios. Dios no puede ser burlado. Vamos a hacer unas prácticas, a ver cómo podemos hacer. Por eso usted tiene que orar antes de venir al culto, preparar su corazón para que pueda recibir la palabra y pueda ser transformado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, en esta tarde, y nos presentamos todos en unidad en el nombre de Jesús. Hemos venido acá a buscar tu rostro, a buscar esa palabra, Dios, que nos permita seguir pasando el día malo. Vivimos en los últimos tiempos, la maldad se ha multiplicado, Señor. La naturaleza cada día nos muestra, como dice el libro de Romanos, gime, Señor, esperando la venida de Jesucristo. Pero aquí estamos, Dios, porque tú nos has llamado. Te pedimos, Dios, que tu palabra ilumine nuestro entendimiento, que podamos entenderla, Señor, y aplicarla. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. La semana pasada estuvimos estudiando del libro de Romanos, el primer capítulo, del verso 1 al verso 15. Hoy día vamos a estudiar solamente 2 versos, porque hay demasiada información y es preferible avanzar de a pocos y ir entendiendo bien lo que la Biblia dice, que correr y después no saber bien qué es lo que el Señor nos quiere decir. Vamos a leer, vamos a estudiar hoy día primera de Romanos 1, versículos 16 y 17. Verso 16 y 17. ¿Estamos listos? Ok. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. En el versículo 17 tenemos uno de los versos más famosos de la palabra, ¿no? Mas el justo por la fe vivirá. Lamentablemente hay muchas personas que no entienden qué significa, pero hoy día usted y yo lo vamos a entender bien. Vamos a empezar con el verso 16, cuando dice: no me avergüenzo del Evangelio. Esta epístola, ¿quién la escribe? Pablo, ¿cierto? Él había sido Saulo. Él no se avergüenza del Evangelio, dice. ¿Por qué? Porque hay personas que de alguna manera u otra, por tener cierta posición en el mundo, no predican. Vamos a ver quién era Pablo. ¿Por qué no me acompañan a 2 de Corintios 11, versículo 23? 2 de Corintios 11, versículo 23. Mire lo que dice Pablo del 23 al 28. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedrado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar.
en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pablo, a pesar de todo esto, de todo lo que vivía, vivió y de dónde venía, porque recuerden ustedes que el apóstol Pablo era un judío que venía de los fariseos, entonces era un hombre que tenía una buena posición económica, era un intelectual de alto nivel, era de la élite de su sociedad. Yo me pongo a pensar cuántas personas que están ahora en un lugar de eminencia, por vergüenza, no predican. Y no predican justamente por eso, por no perder su estatus. Pablo tuvo que renunciar a todas estas cosas, y a pesar de que pasó, porque hay mucha gente que después de una prueba ya deja de predicar, pero acá en estos versículos hemos visto todo lo que ha pasado Pablo, y no se avergonzaba. En una sociedad tan racional, decadente y sofisticada como la nuestra, el mensaje del Evangelio, como dice 1 Corintios 1:18, parece locura. Cuando usted le predica a un ingeniero, cuando usted le predica a un doctor, cuando usted le predica a un político, ellos creen que usted está loco, porque como son personas orgullosas y autosuficientes, como veremos más adelante, rechazan estas cosas. Pero Pablo dice que no se avergonzaba. Yo le pido a usted en esta tarde que no se avergüence de predicar el Evangelio, porque por ahí leí en la Biblia que dice que si usted se avergüenza de Jesucristo, Jesucristo se va a avergonzar de usted. Ser cristiano es para valientes. Ser verdadero cristiano es para valientes. No cualquiera es cristiano. Hay hermanos, personas que dicen que son cristianos, como vamos a ver más adelante, pero no lo son. El que es cristiano desde que se convierte hasta que muere. Así tenga que dejar. Y a mí Pablo me impacta, porque Pablo, y acá se cae uno de esos paradigmas muy grandes que hay en el mundo, que dicen que para ser cristiano hay que ser pobre, hay que ser un fracasado, no, claro, ya no te quedaba otra. No, acá estamos viendo un hombre que era de la élite de su sociedad, era Saulo, su maestro fue Gamaliel, era ciudadano romano, era fariseo de fariseos, o sea, y miren, por eso él dice que no se avergüenza el Evangelio. Espero que usted no se avergüence. ¿Y qué dice adelante? Después de eso dice, porque usted no crea, hay mucha gente que dice que es cristiana en la iglesia, pero fuera de la iglesia niega a Cristo. Dice, porque es poder de Dios para salvación. Ahora, ¿qué significa esto que es poder de Dios? El Evangelio, cuando usted lo predica, como dice Hebreos 4:12, vayamos a Hebreos 4:12, para darle peso al poder de la palabra. Hebreos 4:12, un verso muy conocido, ¿no? Porque el Evangelio viene cargado de la omnipotencia de Dios, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando el Evangelio es predicado bajo la unción del Espíritu Santo, no hay nadie que pueda oponerse. Porque uno, como es el poder de Dios, es desarmado. En algún momento de su vida, de usted y en mi vida, escuchamos a alguien predicar la palabra y esa palabra fue la que nos cambió, ¿o no? De repente muchas veces alguien vino y nos habló de Cristo, sí, que Jesucristo, que la salvación, y eso así, pero llegó un momento que alguien que realmente estaba lleno de Dios
predicó una palabra y esa palabra penetró hasta dentro de nuestro corazón y toda nuestra defensa psicológica, filosófica, moral, nuestra idiosincrasia se derrumbó. Y fue cuando realmente pudimos abrir nuestro corazón y fue el poder de Dios el que cambió nuestra vida. Otra cosa también, que solo el poder de Dios puede vencer la naturaleza pecaminosa del hombre y darle una nueva vida. Eso está en 2 Corintios 5:17. Usted ya lo ha escuchado, ¿no? Amén. El que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué más sigue? Las cosas viejas han pasado, todo es hecho nuevo. Y Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nosotros hemos cambiado el estilo de vida que teníamos cuando vinimos del mundo por el poder de la palabra de Dios. Recuerden que en Romanos 12:2 dice que nosotros debemos renovar nuestra mente, ¿cierto? Amén. Te revise. Ahora, usted es lo que piensa. ¿Sabía eso? Así es. Usted tiene el comportamiento que tiene por lo que piensa. Todos nosotros en el mundo teníamos un patrón de pensamiento. Y ese pensamiento estaba corrompido, estaba contaminado. Cuando empezamos a conocer la palabra, vamos reemplazando esos pensamientos con los pensamientos de Dios. Y al reemplazar los pensamientos de Dios, comienza a cambiar nuestra conducta. Amén. ¿O no? Así es. ¿Quién me puede decir acá si todavía se parece a la persona que era antes de ser cristiano? Imposible. Si usted sigue siendo el mismo, entonces no ha nacido de nuevo. Porque el poder de la palabra nos cambia. Nos cuesta, estamos en un proceso, es un proceso individual. Unos corren más rápido, otros corren más lento. Pero si usted está pegado a la palabra, ese poder lo va a cambiar. ¿Y poder para qué? Dice este evangelio. Vamos a seguir un poquito rápido por lo de la Santa Cena, pero es importante. Dice poder de Dios para salvación. ¿Qué significa la palabra salvación? Significa liberación o rescate. ¿De qué nos salva? Nos salva de, yo he encontrado de 6 cosas. Usted va a apuntar versículo. Primero Mateo 18:11. Aparte, claro, de la vida eterna, ¿no? Creo que también está. Mateo 18:11. Dice así: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. De lo primero de que nos salva es de la perdición. Estábamos perdidos, no lo sabíamos. Andábamos cómodos por el mundo, algunos teníamos nuestra profesión, otros teníamos nuestro negocio, otros teníamos nuestros trabajos, estábamos bonitos, pero en realidad estábamos perdidos en Cristo. Después en Romanos 5:9 dice que también hemos sido liberados ¿de qué? De la ira de Dios. A ver, busquemos, a ver si es verdad, si las cosas son así. Romanos 5:9 dice, pues muchos